Muy buenos días a todos y todas las personas que están conectados a esta nueva actividad webinar en el contexto de campaña de invierno 2025. Tal como ustedes deben saber, según la difusión que se ha dado al calendario de actividades, hoy día nos corresponde el tema de alerta por influenza aviar, para lo cual le hemos pedido a dos departamentos del Ministerio de Salud que están trabajando en este tema nos puedan contextualizar de la alerta actual que existe con respecto a este problema de salud. Para ello hemos invitado al doctor Alonso Parra. Él es profesional de la Oficina de Zoonosis y Vectores de la DIPOL, y a la profesional Paula Rodríguez del Departamento de Epidemiología. Ambos departamentos y oficinas son parte de la Subsecretaría de Salud Pública. Antes de empezar, solamente hacer una aclaración. Tal como todos los webinars, la interacción que vamos a tener con ustedes es a través del chat, así que cualquier pregunta que deseen hacer lo pueden escribir en el chat, y ya al final de la presentación de nuestros expositores yo se las voy leyendo para ir aclarando sus dudas. Y recordar también que estas grabaciones son subidas al canal de YouTube de Hospital Digital con algún desfase, pero de todas maneras van a ser publicados. Así que sin más introducción, dejo con ustedes al doctor Alonso Parra. Hola, muy buenos días. Primero que nada, un saludo muy grande para todos y todas. Agradecer a Patricia Contreras por la invitación. Bueno, vamos a compartir la presentación con Paula Rodríguez. Yo voy a hablar sobre aspectos ambientales de esta enfermedad. Soy médico veterinario de profesión, me he dedicado prácticamente todo mi ejercicio profesional al control de zoonosis y enfermedades vectoriales. Así que espero que esta introducción sea interesante y les permita ilustrar las medidas de vigilancia y las intervenciones que estamos haciendo para proteger la salud de las personas. Bueno, eh, hoy tengo un problema con la presentación, pero un segundito, que abrí otra. Ahí sí. Alonso, Ujú. la pongo. Ah, perfecto. Sí, 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 sí. Que había puesto una que era una versión previa. Bueno, comentarles, las enfermedades zoonóticas son un problema de salud importante dentro de las enfermedades transmisibles. La gran mayoría de las enfermedades nuevas, las enfermedades emergentes, son zoonosis. La, Más o menos el 65% de todas las enfermedades infecciosas conocidas son comunes o transmisibles entre los animales y las personas. Por lo tanto, estamos hablando de otro evento, de otro problema de importancia en salud pública que tiene que ver con esta relación de la salud animal, la salud ecosistémica, el medio ambiente y las personas. Y de esa perspectiva vamos a hacer esta primera parte. ¿Ya? Vamos a partir con un poco de generalidad. Yo creo que todos conocemos los virus de influenza. El virus de la influenza aviar comparte todas las características que ustedes conocen de los virus de influenza. Pertenece a la clasificación de los virus de influenza tipo A. Tiene una estructura que ustedes conocen, tienen un RNA mensajero como material genético, tiene una envoltura y tiene antígenos de superficie que son relevantes para su identificación. Nos nombramos por dos estructuras, una la hemaglutinina, tenemos 18 hemoglutininas identificadas, y la neurominidasa, donde existen 11 neurominidasas clasificadas. Entonces, dependiendo de la hemaglutinina y de la neurominidasa que nosotros estemos enfrentando, eh, se va a existir una un virus influenza aviar H1, H5, H2, H3, H7, etcétera. En general, los que están circulando y que son patógenos para las aves son el H3, el H7 y el H5, ¿ya? Con distintas neurominidasas, y algunos de ellos han causado infección en otras especies de animales, más allá de las aves, y eventualmente pueden afectar a los humanos. Los reservorios, es decir, donde se mantiene la infección y que habitualmente no presentan sintomatología, son aves silvestres, particularmente aves silvestres acuáticas, migratorias, como los patos, las gaviotas, los pelícanos, los cisnes. Los albatros, algunos tienen procesos migratorios importantes entre continentes, ¿no? Entre el hemisferio norte, entre el hemisferio sur, del viejo mundo al nuevo mundo. Y
eventualmente, excepcionalmente, se transmiten a otras aves silvestres que son endémicas de un territorio, incluyendo las aves domésticas. Y dentro de las aves domésticas, los pollos, los gansos, los pavos, aves que habitualmente nosotros tenemos para resolver algunas necesidades, alimentación, plumas y otros productos que las personas utilizamos de estas especies. Excepcionalmente puede afectar a mamíferos, muy raro, pero ocurre, desafortunadamente, claro, en términos de la magnitud con que afecta a las aves. Van a haber muchas especies afectadas, o la magnitud de los brotes animales pueden afectar a grandes territorios, a países. Entonces, la magnitud de los casos de los eventos animales pueden ser muy grandes y el hallazgo en mamíferos se considera más bien excepcional. Existe el riesgo de transmisión y esta situación ha ido aumentando, la detección en otras especies ha ido aumentando por los cambios propios de la gente, pero también por las capacidades que tenemos para poder hacer detección, búsqueda en especies animales y en las personas. Esta enfermedad, la influenza aviar, tiene impacto ecológico importante porque afecta a especies silvestres que cumplen roles en la mantención de los ecosistemas, ¿no? Que son alimentos, ¿no? O son controladores de otros animales, por ejemplo, artrópodos. Entonces podemos tener desbalance ecológico importante. Desde la perspectiva de la producción animal también puede producir estragos importantes. Fíjense los problemas, yo creo que están vistos en las noticias en Estados Unidos, del aumento del precio de los huevos, la menor disponibilidad de proteína de alta calidad, como es la carne de ave, y por lo tanto problemas comerciales, problemas productivos, problemas económicos por la afectación en las aves, por la menor producción, por los problemas comerciales, etcétera, y por las medidas, los costos en las acciones de control. Y también tiene un impacto en salud pública porque excepcionalmente, como dije, puede afectar a mamíferos y dentro de mamíferos a las personas. Y tenemos el riesgo de que esta infección en las personas pase a ser un evento excepcional y se transforme en brotes o una situación que es la que siempre estamos preocupados, que se transforme en un nuevo virus pandémico. ¿Y por qué existen todas estas situaciones? Porque los virus de influenza, acuérdense que tienen una alta capacidad de mutación, de recombinación entre distintos virus. Por ejemplo, un virus aviar podría tomar contacto con un virus de otra especie, un cerdo, un bovino, un humano, y recombinar su material genético y transformarse en una nueva variante que tenga importancia o para la salud animal o para la salud de la persona. Y además, ellos mismos, ¿no? Un virus de influenza aviar específico tiene la capacidad de reordenar su material genético. Entonces, lo más habitual, lo esperable, es que vayamos teniendo cambios y a veces bastante acelerados en las características de los virus. Dame la siguiente. ¿Cómo se transmite y cómo se mantiene esta enfermedad? Ya dije, los reservorios normalmente asintomáticos son aves silvestres, pasa a aves domésticas, pavos, gallinas, gansos, otras especies dependiendo de los países. En Chile, la importancia de la producción de aves, principalmente gallinas, huevos, carne de pavos, y se pueden producir brotes de importancia cuando el virus de influenza aviar es de alta patogenicidad, o sea, podemos tener una afectación importante en las aves, o bien ser infecciones más bien subclínicas o de bajo impacto, cuando el virus es de baja patogenicidad. Entonces tenemos influenza aviar de alta patogenicidad, virus de influenza aviar de baja patogenicidad, que circula y se mantiene en la naturaleza de esta forma. Dame la siguiente, por favor, Paula. Gracias. Esta es la forma en que naturalmente se dispersan los virus de influenza aviar. Ustedes ven una serie de líneas en ese mapa y esas son las rutas migratorias, rutas migratorias habituales que normalmente las aves se desplazan escapando del invierno. Entonces, y esas son las migraciones normalmente norte-sur.
pero también tienen cambios eh, dentro del mismo hemisferio y eso se da mucho en el hemisferio norte. Entonces, así como llegan habitualmente los virus desde el viejo mundo, principalmente de Eurasia, hacia América. También podría haber traspasos desde el continente africano. Tenemos en el continente americano, ustedes pueden ver, hay tres líneas principales de migración: la pacífica, no sé si ven mi cursor, por el lado izquierdo, una línea verde; la atlántica, que también llega a Chile, ¿ya? Y una que es intermedia, ¿ya? Entonces ahí las aves pueden entrar en contacto y una ave que va migrando por cualquier ruta toma contacto con aves de otras rutas migratorias, con aves endémicas, es decir, que habitan habitualmente en la zona, y ahí puede pasar a los aves domésticas. Esto es lo habitual, dame la siguiente, y alguna vez, excepcionalmente, puede ocurrir la transmisión a especies no habituales, que son los mamíferos, ¿ya? Entonces, de las aves se puede transmitir, por ejemplo, especies carroñeras, ¿ya? Como pueden ser los zorros, los, es muy común con animales que comparten nicho ecológico con las aves, como pueden ser el caso de los lobos marinos, ¿ya? Y por eso que tuvimos afectaciones en los lobos marinos, incluso con especies domésticas, como se han detectado casos en perros y en gatos, ¿ya? Pero hay una serie de mamíferos que podrían afectarse. Y también excepcionalmente se transmite a las personas. ¿Y a qué personas? Generalmente a personas que tienen actividad, que están asociadas a actividades laborales con las aves. Trabajadores de planteles avícolas, personas que tienen aves de traspatio, pequeños gallineros, urbanos, periurbanos o rurales, o pequeñas producciones de subsistencia, pequeños emprendimientos que no son empresas avícolas, que también pueden tomar contacto con las aves, ¿no? En los mercados húmedos, en los mercados de aves vivas, también han presentado casos que esto es muy común en el sudeste asiático, donde se compran animales vivos, se faenan en el mismo lugar o se faenan en el domicilio. Y también se han presentado casos en personal de control, acciones de influenza aviar, o sea, personal como del Servicio Agrícola y Ganadero de otros países, eh, que están haciendo actividades de control. Son las personas que podrían afectarse, ¿no? Desafortunadamente, y lo va a mencionar Paula probablemente después con mayor detalle, hemos tenido algunos eventos donde no tenemos exposición al riesgo, no hay evidencia, son personas que no tienen un contacto conocido con aves y que pueden presentar la enfermedad. Y generalmente, si me da la siguiente, la presentación de los casos en los mamíferos, ¿no? O en especies no habituales es único o se dan eventualmente brotes muy pequeños, brotes familiares, otros mamíferos, o muy pocas personas afectadas. Generalmente, insisto, son casos aislados. ¿Cómo son los síntomas en las aves? Ya les mencioné que había un virus de baja patogenicidad y generalmente son asintomáticos, son hallazgos de vigilancia, de monitoreo de los productores aviarios o bien de los organismos oficiales, o bien producen sintomatología leve, ¿no? Que se expresa o que se puede detectar donde existe una industria aviar, donde llevan registros y, por ejemplo, se ve baja la altura, en la cantidad de huevos producidos en un plantel, o bien en las aves que van para consumo acá, los pollitos crecen eh, más lento, dejan de crecer con la velocidad que crece. Un pollo broiler se demora 40, 45 días en alcanzar su peso de, de, de- de mercado. Entonces, en general, son más bien afectaciones que son detectadas ocasionalmente, incluso no son notificables para la Organización Mundial de Salud de Sanidad Animal, que es similar a la OMS. Y tenemos los otros virus que son muy preocupantes, los virus de alta patogenicidad, donde hay una afectación importante. Las aves, a diferencia de los mamíferos, los receptores están principalmente en el sistema digestivo, entonces tienen sintomatología digestiva, diarrea, eh, anorexia, pero también tienen sintomatología respiratoria, entonces hay aumento de secreciones, hay cianosis en la barbilla, en la cresta, las mucosas se pueden ver cianóticas, pero en general, como se observa, los virus de alta patogenicidad es que se produce una alta letalidad y de manera bastante abrupta.
muy rápido. En un día puede morir un 50, 80, hasta el 100% de un planta. La siguiente, por favor. ¿Cómo se previene y controla? Bueno, las medidas son probablemente con COVID ya son más fáciles de entender, las medidas de salud humana y de salud animal son similares en estrategia. A veces se toman acciones que obviamente no se toman en los humanos, ¿ya? Pero la vigilancia sanitaria está haciendo muestreos, los organismos oficiales de los países, las instituciones internacionales participan en muestreos sistemáticos, periódicos de especies de interés, por ejemplo, especies migratorias, ¿ya? Especies endémicas que pueden servir como de centinelas, ¿no? Las que son más susceptibles, o en las especies domésticas, principalmente en los planteles productivos, pero también la búsqueda en estos pequeños planteles familiares de autosubsistencia o en los gallineros que están detectados en un área determinada. El refuerzo de la bioseguridad es importante. Si las aves silvestres no tomaran contacto con las aves domésticas, no habría transmisión, ¿no? Una transmisión directa a través de las secreciones o elementos contaminados por aves infectadas. Sí. El agua, los alimentos se pueden contaminar con las deyecciones de las aves infectadas e infectantes. Y de manera que si nosotros cortamos esa exposición, se puede prevenir la diseminación de la enfermedad en especies de interés productivo, lo mismo para los trabajadores, ¿no? El despoblamiento es una forma elegante de decir el sacrificio de zonas donde se presenta la enfermedad. Ustedes pueden haber visto en las noticias seguramente cuando nosotros tuvimos un evento en el año 2023, cómo se eliminaba un gran número de aves y de esta manera entonces disminuimos abruptamente los susceptibles y se corta, se controlan los focos presentes en un territorio. Medidas generales, disposición sanitaria de los aves, los productos contaminados, las camas, que son los elementos que se utilizan ahí en los grandes planteles productivos, pero también en los pequeños gallineros, desinfección, monitoreo de las intervenciones, y existe disponible vacuna. Sin embargo, las vacunas en nuestro país y en muchos países no se aplican por aspectos técnicos, aspectos comerciales, porque no se ha demostrado que la vacunación de las aves domésticas logre evitar la circulación y la presentación de nuevos focos. ¿Ya? La siguiente, por favor. En los últimos años, desde el año 2020, ocurre un evento bien especial, ¿ya? Como les dije, las aves silvestres normalmente no se afectaban, pero sí diseminaban la enfermedad. Sin embargo, uno de los virus influenza aviar, H5N1, sufre una mutación, ¿ya? Y este evento, que fue identificado por investigadores en el monitoreo de la influenza aviar, eh, retrospectivamente se demuestra que este evento es causante de una grave infección en Europa, en el año 2021, por los movimientos migratorios este-oeste, se traslada a América del Norte, donde se producen brotes también muy importantes, con una alta mortalidad de aves silvestres. Curiosamente, la primera vez que se ven eventos de alta mortalidad en distintas especies, en aves silvestres, aves que habitualmente, como les dije, no se manifestaban signos de la enfermedad, alta infección en aves domésticas, una cantidad de países, de planteles, de especies domésticas afectadas con aves muertas, pero además aves que debieron ser sacrificadas para hacer el control. Esta situación lamentablemente ha persistido hasta el año 2025. ¿Ya? Ustedes pueden ver a la derecha abajo un gráfico, la magnitud comparado con lo que ocurrió en el año 2021, 2022, 2023, es mucho menor. Ha ido disminuyendo la magnitud de los brotes. Sin embargo, la diseminación sigue siendo a nivel mundial, por eso que hablamos de un evento panzótico, así como una pandemia. En los animales la denominamos Parosaurio. Y en lo que va del 2024 y lo que llevamos del 2025, continúa principalmente en el hemisferio norte, en Europa, en África, en Asia, y en Norteamérica, particularmente en Estados Unidos y en eh, Canadá y México. En el hemisferio sur, afortunadamente, los brotes han sido mucho menor, particularmente en América, los casos mucho menores. Insisto, ¿qué características particulares? Afectación de diversas especies silvestres con un
impacto ecológico importante, gran número de especies afectadas, con alta letalidad, presentación de casos en mamíferos, en muchas especies de mamíferos con alta letalidad, como lo que ocurrió en los lobos marinos, como lo que está ocurriendo en el ganado lechero, que se está viendo afectado de manera sintomática, curiosamente, pero sí con una gran cantidad de brotes detectados en Estados Unidos y también con ocurrencias de casos humanos, la gran mayoría de personas expuestas a la producción aviar, a la tenencia de aves, a las acciones de control, pero también algunos casos que no tienen antecedentes de riesgo. La siguiente, por favor. Esta es la situación en las Américas del año 2022 al 2025. Una gran cantidad de países, desde norte a sur, probablemente los países que no notificaron es porque tienen sistemas de salud animal un poco más débil que le impide hacer un adecuado monitoreo, pero se asume que la afectación fue continental, desde Alaska hasta la Patagonia chilena y Argentina. En Chile tuvimos una gran cantidad de brotes reportados, hasta el resumen de los brotes que presenta la Organización Panamericana de la Salud y tuvimos eventos en todos los escenarios eh, posibles, aves silvestres y domésticas, en mamíferos, particularmente en mamíferos silvestres, además de un caso humano en el año 2023. La siguiente. La situación en el año 2025 ha sido mucho más benigna, como les comenté previamente, en el hemisferio sur. Solamente se presentan casos en Canadá, Estados Unidos, también se han presentado ahora, no está en este reporte, pero en el mes de marzo en México. Y hay algunos casos, o sea, la migración del verano eh, produjo algunos casos en Centro y Sudamérica, como en Panamá, en Perú, en Argentina. ¿Ya? En Argentina, en la zona del Chaco, ¿ya? Se llama Maipú, por si acaso, si ven alguna publicación o una noticia, la localidad se llama Maipú, pero queda en la provincia del Chaco, en Argentina. La siguiente, por favor. Y esto es para mostrarles un resumen de lo que llevamos hasta febrero a fines de febrero en América. Norteamérica, particularmente Estados Unidos, con especies domésticas, especies aves domésticas silvestres, mamíferos domésticos y silvestres, particularmente gatos, ¿ya? Y también casos humanos y los casos que mencioné en Sudamérica. Y ojo, tenemos una situación bastante preocupante en la Antártica, ¿ya? Donde también está circulando en aves y en mamíferos silvestres. En Europa vi una pregunta por ahí. En Europa también están presentándose casos, ¿ya? Principalmente en Europa Central, y la situación es mucho menor que en años anteriores, pero sigue altamente dispersa. Hay muchos brotes en distintos países, en Europa Central, en Europa del Este, y también en el norte de África. La siguiente. Una situación muy particular, no se había visto el salto de influenza aviar a la especie bovina y en Estados Unidos se produjeron un derrame viral de aves silvestres a mamíferos a bovinos, perdón, lecheros, particularmente bovinos lecheros y las estimaciones que hacen los expertos en Estados Unidos que a través del manejo de las lecherías, trabajadores que no usaban elementos de protección personal, que no tomaban las medidas de bioseguridad, fueron dispersando en distintos planteles la enfermedad y el movimiento de animales, el movimiento de personas, de trabajadores de estas lecherías, hizo que se eliminara prácticamente a todo el territorio de Estados Unidos, una gran cantidad de estados afectados con un importante número de brotes y concentrado principalmente en el área oeste, en California, ¿no? Donde pasan las aves migratorias que vienen hacia el país por la ruta migratoria del oeste del Pacífico. ¿Eh? ¿Qué particularidad tiene esto? Que es un virus que se adaptó a la glándula mamaria y se elimina en grandes concentraciones por la leche. Entonces hay un riesgo de diseminación importante en Estados Unidos. Existe gente que está permitido el uso de leche no pasteurizada para uso humano. Se está desaconsejando su uso, pero no se ha prohibido. Y hay también alimentos animales, como alimentos preparados para gatos, que son preparados o se le entrega leche no pasteurizada a los gatos y se pueden afectar. ¿Ya?
Y por eso nos parece interesante esta situación del ganado bovino, diseminación de la glándula lechera. Los virus influenza no tienen afinidad por ese tejido, no se eliminan en grandes concentraciones como lo que se ha observado en bovino, ¿ya? Entonces es una situación muy interesante que está siendo observada no solamente por Estados Unidos, sino por la Organización Mundial de la Salud, por OPS, por la Organización Mundial de Salud Animal y por los ministerios de Salud y Agricultura de muchos países, incluyendo Chile. ¿Y por qué me interesan los gatos? Porque los gatos son especies que conviven con los seres humanos que están en estrecho contacto, entonces si hay mutación, el riesgo de que se infecten a las personas es grande. La siguiente nomás, para ya empezar a resumir la situación animal. En Chile tuvimos una importante situación a fines del 2022, en diciembre se empiezan a detectar los primeros casos en aves silvestres y durante el 2023 tuvimos afectación que se resume ahí una gran cantidad de focos detectados, 175 traspatios positivos, solamente 12 planteles positivos. ¿Ya? Podría haber sido la afectación mucho más grande, pero fíjese la cantidad de aves muertas o sacrificadas que superan el 1.400.000 aves afectadas, solamente las domésticas, más las aves silvestres. Y también tuvimos afectación en mamíferos marinos, lobos marinos, detectó en varias regiones del país, se asume que tuvimos presentación en todos los casos, en todo el territorio nacional, y además de los marinos se afectaron otras especies como los pingüinos, pero, algunos cetáceos, algunas ballenas, algunos delfines chilenos y el huillín, que es una nutria marina. La siguiente, por favor. A fines del 2023, las medidas de control hicieron que se lograra controlar la situación, bueno, y la dinámica de la influenza desde fines del año 2023 en adelante no hemos tenido caso. Se presentó un caso humano, le voy a dar los aspectos ambientales para que Paula pueda hablar de las características de la persona. Una persona que no tenía antecedente de contacto, vivía en una zona donde sí se habían encontrado aves silvestres positivas, ¿ya? Y donde había presencia de animales parados en la playa. Ustedes pueden ver aquí la gente caminando al lado de los lagos marinos, está en la playa de la ciudad donde fue detectado un caso positivo, pues la gente haciendo picnic al lado de los muertos, ¿no? Entonces, estamos los humanos poniendo esta persona, sin embargo, como les dije, estaba en una profunda depresión, vivía y trabajaba en su vivienda, compartía con su hermana y con mascotas, tenían gatitas, dos perros y tres gatos de tejado, ¿ya? Dos de los cuales fallecieron con síntomas respiratorios previo a la presentación del caso humano. Uno una semana y el otro, la presentación de síntomas respiratorios fue más o menos similar a la del caso humano. Dos fallecidos, se tomaron muestras de todos estos animales domésticos y todas resultaron positivos. No podemos definir si los gatos tuvieron o no influenza porque la calidad de la muestra eran animales que ya estaban muy deteriorados, por lo tanto no se puede afirmar que se den. Así que, por favor, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Como Subsecretaría de Salud Pública? Puse respuesta sanitaria ambiental, en realidad toda la respuesta no asistencial que nosotros hemos hecho, estamos trabajando estrechamente coordinados para comunicar y compartir información con el Servicio Agrícola y Ganadero, con Pesca, con universidades que están haciendo investigación, con expertos, estamos trabajando con actores claves, los productores, por ejemplo, ahora con los productores bovinos de leche para poder prepararnos eventualmente a la presentación de casos en Chile. Hemos enviado directrices técnicas a la Seremi de Salud para que hagan una investigación epidemiológica ambiental integrada de eventos animal que exista riesgo de exposición a influenza aviar. Hemos entregado indicaciones de protección para los trabajadores avícola y el personal de los organismos de control, capacitaciones, asesoría, directrices sobre la disposición sanitaria de animales, un gran número de animales, imagínense un plantel avícola, 200.000 aves que tienen que ser sacrificadas, entonces hay un riesgo ambiental importante. Y acciones de monitoreo, por supuesto, y supervisión. La siguiente, por favor. Y ahora ahí le entrego la palabra a Paula. Muchas gracias.
Gracias, Alonso. Bueno, la intención de ahora ver la situación actual que estaba sucediendo con el brote que ya presentó Alonso de eventos de influenza aviar en animales en el hemisferio norte específicamente. Acá podemos ver un poco qué es lo que pasa con la situación en la salud humana frente a esta panzotia. Hasta el 2023, los casos humanos que estaban siendo detectados ante el evento que comenzó, recordemos, en el 2020, eran bastante esporádicos, pero en el 2024 hubo un cambio. Hubo un aumento considerable de los casos reportados de influenza aviar H5N1 asociados a humanos, específicamente en Estados Unidos. La gran mayoría de estos casos fueron asociados a ganado bovino, que es justamente los que fueron afectados en el brote del 2024 y eran principalmente trabajadores de esta industria. Como pueden ver en el gráfico que estamos presentados, entre el 27 de marzo del 2024 y el 5 de febrero del 2025 se han generado 71 casos de influenza aviar en humanos en la región de las Américas. 70 de estas personas han sido personas que viven en Estados Unidos, de nuevo principalmente asociados a ganado bovino, pero también asociados a otros animales, especialmente aves de corral y en menor medida aves de tres patios. Y como bien decía, han habido 3 casos de influenza aviar en humanos a los cuales no se les ha podido determinar la exposición a ciencia cierta de cómo fue que se terminaron infectando con este virus. El único caso que se ha generado fuera de Estados Unidos entre este periodo, en el 2024 a 2025, sucedió en Canadá, en Columbia Británica, donde hubo también eventos de influenza aviar. Hasta el momento, de los 71 personas que estamos reportando en este gráfico, una ha fallecido en el estado de Luisiana en el 2024. Ahora, Chile, como me imagino que saben, tiene una vigilancia de expuestos a influenza aviar. Este protocolo se encuentra a partir del 2023 disponible, que es un protocolo de investigación de expuestos para trabajadores y para personas de la comunidad expuestos a influenza aviar, cuyo objetivo es establecer las acciones de la investigación epidemiológica ambiental y establecer las medidas de salud pública ante las personas expuestas. Ahora, en este mismo protocolo se explica cuáles son las definiciones que nosotros tenemos en nuestro país para decir que una persona es expuesta a influenza aviar y por otro lado que es sospechoso de influenza aviar. Expuesto es toda persona que tuvo un contacto directo o indirecto con aves enfermas, moribundas o muertas, o con los desechos como fomitas, productos, desechos como huevos, orina, nidos, etcétera, de animales que sean sospechosos o confirmados de influenza aviar durante los últimos 7 días desde la verificación del hallazgo. Todas las personas que cumplen con esta definición son catalogados como expuestos y deben ser seguidos por 7 días según las directrices que tienen las diferentes autoridades sanitarias. Ahora, si es que en esta vigilancia de expuestos, en el seguimiento que se le realiza a cada una de las personas que es de forma diaria, se encuentra que alguno de ellos inició con síntomas, pasa a ser un caso sospechoso de influenza aviar en humanos. La definición que nosotros tenemos es toda persona que previamente se encontraba sana, que cumple con la definición de expuesto a influenza aviar y que presenta alguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos, conjuntivitis, mialgia, cefalea, rinorrea o compromiso del estado general. En el caso de que haya alguna otra persona que no necesariamente cumple con estos criterios, pero inicie con síntomas respiratorios o conjuntivales, que fue expuesto a influenza aviar, nosotros también lo consideramos como un caso sospechoso. ¿Qué hacer ante la posibilidad que una persona consulte en un establecimiento de salud que tenga contacto con animales enfermos, moribundos o muertos, sospechosos o confirmados de influenza aviar? Lo primero es siempre comunicarse por la vía más expedita, de forma inmediata, con la autoridad sanitaria regional, específicamente con el equipo de epidemiología de la Seremia de Salud. Con eso, el equipo de epidemiología va a poder realizar la investigación epidemiológica del caso y poder realizar y entregar las acciones que se deben realizar para el estudio de este evento.
Lo segundo que debemos realizar es la toma de muestras respiratorias según lo que indica la autoridad sanitaria regional. Esto porque nosotros tenemos un marco bastante pequeño entre que las muestras entre que la persona inicia síntomas y la muestra sigue siendo viable para poder identificar el virus dentro de la muestra respiratoria. Es importante destacar que el 10 de enero del 2025, como Departamento de Epidemiología, levantamos un ordinario sobre los eventuales riesgos que tenemos en las personas frente a potenciales eventos de influenza aviar en el territorio nacional. Esto entendiendo de que, si bien todavía no tenemos eventos de influenza aviar en nuestro territorio, sí teníamos eventos en Estados Unidos, en Canadá, tuvimos eventos en Ecuador, en Perú, etcétera, y eso, como bien decía Alonso, son parte de la ruta migratoria de las aves que llegan finalmente a nuestro país, por lo que existía el riesgo que nosotros tuviéramos eventos de influenza aviar en nuestro territorio y ante eso había que prepararnos. La forma de prepararnos es estableciendo mesas técnicas en las cuales se encuentran Seremi de Salud, los servicios, SAC, Pesca y otros agentes importantes a nivel regional para que se puedan coordinar las acciones ante los posibles eventos. Y por supuesto, indicar que ante la presencia de una persona que consulta en un establecimiento de salud que tenga síntomas respiratorios o conjuntivales y que haya tenido una exposición, se le informa inmediatamente a la autoridad sanitaria para la investigación de este caso. Ahora, hay algunas recomendaciones que nosotros podemos entregar a la población. Lo más importante siempre va a ser no manipular ni aves ni mamíferos que se encuentren enfermos, moribundos o muertos con sospecha de influenza aviar. Ante la presencia de algún animal que se encuentre enfermo, moribundo o muerto, siempre comunicarse con el Servicio Agrícola Ganadero o con Pesca, dependiendo si es un ave o un animal marino o no, y denunciarlo a los canales respectivos. Ambos tienen teléfonos que funcionan tanto en horario diurno como en horario inhábil. Se pueden comunicar con ellos también a través de correos electrónicos y si mal no recuerdo exactamente tiene una línea a través de teléfono. Así que siempre es importante decirle a las diferentes poblaciones que denuncian ante posibles eventos de influenza aviar. Ahora, en el caso de que la persona tenga aves de corral para uso personal o no, recomendar el uso del equipo de protección personal para poder realizar la manipulación, cambiarse de ropa antes de estar en contacto con las aves y después también. Y por supuesto, lavarse las manos con agua y con jabón luego de tocar las aves. Al momento de cocinar, siempre lavarse las manos con agua y con jabón y también después de manipular la carne o los huevos que se encuentren crudos. Siempre cocinar adecuadamente los productos avícolas y no consumir animales que se encuentren con signos de enfermedad o que hayan muerto repentinamente. Por supuesto, como ya lo decíamos, dado que el riesgo se encuentra también en los productos que son crudos, no consumir productos avícolas que se encuentren crudos y no colocar la carne cocida en el mismo plato o superficie donde estuvo antes de ser cocinada y tampoco utilizar el mismo cuchillo. Ante la exposición laboral de influenza aviar, siempre utilizar los elementos de protección personal que se encuentren en el protocolo de vigilancia ocupacional o su actualización. Vacunarse contra la influenza estacional, bien Alonso lo decía previamente también. La vacuna no protege contra influenza aviar en humanos, pero sí evita el que uno tenga una coinfección entre el virus de influenza H5N1 y un virus de influenza estacional, sea H3N2 o H1N1 pandémico del nuevo, que son los virus que circulan entre las personas y que se genere una recombinación genética que dé al lugar a una nueva pandemia de influenza en los humanos. Es muy importante mantener la población vacunada, especialmente a todos los grupos objetivos y los grupos de riesgo, en los cuales también se encuentran los trabajadores con mayor riesgo laboral, siendo los avícolas, los trabajadores con cerdos y también en estos momentos, a partir del 2025, los trabajadores asociados a ganado bovino. Por supuesto, en caso de presentar cualquier síntoma respiratorio y haber tenido contacto con algún animal que se encuentre enfermo, muerto o moribundo, siempre se debe sospechar influenza aviar y por ende debería
la persona primero acercarse a su centro de salud o bien directamente reportarse a la autoridad sanitaria regional o al teléfono de salud responde. Con eso les vamos a entregar las diferentes directrices para que podamos realizar el seguimiento de la persona. Alonso. Gracias. Bueno, yo creo que esto lo podemos ver entre los dos, porque en el fondo es un resumen de la situación 2024-2025. No hemos tenido detección de casos en animales, ni en aves, ni en mamíferos marinos. Sin embargo, el SAG estableció una alerta preventiva a fines del año pasado, que ha activado alertas regionales por la situación en el hemisferio norte, particularmente en Estados Unidos, de la obtención de los brotes en aves, de la aparición de esta situación bien particular en ganado lechero. Así que ellos elevaron el nivel de alerta a un nivel preventivo para poder fortalecer su capacidad de vigilancia. Sin embargo, existen restricciones bien importantes, no solamente presupuestarias, que todos estamos pidiendo todo para poder hacer una vigilancia como todos quisiéramos, ¿no? Como el país necesita, ¿no? Como la salud necesita que la agricultura haga una buena vigilancia. Ellos mismos necesitan, pero también hay aspectos técnicos bastante complejos, ¿eh? El muestreo de aves o animales silvestres dificultoso, ¿no? Requiere técnicas bastante o requisitos bastante complejos. Eh, Así que ahí estamos bastante pendientes y alerta del trabajo también con expertos, con la academia, para poder verificar que exista, y con los mismos productores o tenedores de aves para detectar situaciones especiales y la coordinación con los organismos oficiales del resto de los países. Así que estamos trabajando con ellos, coordinados. Se hizo una mesa lechera con los productores, para poder hacer un monitoreo, porque como dije, las vacas se enferman de manera subclínica, baja la producción lechera, entonces eventualmente no vamos a tener mortalidad de ganado importante que nos pueda presentar una alerta. Así que estamos trabajando en coordinación con ellos y estamos monitoreando permanentemente lo que ocurre a nivel nacional e internacional. Siguiente. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Hoy un poco recargada pero para que vean que estamos haciendo hartas cosas, estamos monitoreando de manera integrada, ¿ya? Epidemiología, los distintos em, departamentos de acción sanitaria, es decir, de salud ambiental, salud laboral, alimentos, una enfermedad que no se transmite por alimentos, pero que sí tiene importancia en la disponibilidad de alimentos, ¿no? Entonces, eh, los gatos en Estados Unidos se han enfermado por consumir leche cruda, por consumir alimentos preparados, empieza a productos animales. Entonces estamos haciendo todo este monitoreo para poder ir actualizando las directrices que corresponden. Se ha reforzado la agencia epidemiológica, lo que nos estaba contando Paula de la vigilancia normal de la ira grave, cómo estamos haciendo especial esfuerzo en que se tenga atención con la influenza aviar, pero también la ambiental. Ya hablamos de la vacunación estacional, aumentando los grupos vulnerables, incorporando a estas personas que tienen exposición a los animales, no para que no se enfermen de influenza aviar, sino para evitar, porque no los protege lamentablemente, para evitar que se produzca una recombinación entre los virus. Seguimos actualizando las directrices dependiendo de los cambios epidemiológicos. La influenza cambia todas las temporadas o dentro de una misma temporada, así que estamos que estar permanentemente revisando lo que estamos haciendo, ¿ya? Y estamos trabajando también en la actualización del protocolo de vigilancia de trabajadores por estas nuevas situaciones episodiológicas, o sea, de situaciones epidemiológicas en los animales, para minimizar el riesgo de las personas. Paula. Bueno, seguimos con una situación compleja a nivel internacional. Me preguntan por Europa, hay detección en 11 países. La magnitud es bastante menor que comparado con temporadas anteriores. La dispersión también es menor, pero sigue siendo una situación preocupante para sanidad animal y para el probable riesgo la salud de las personas. Seguimos viendo derrames virales a mamíferos de manera periódica, son excepcionales, no hay transmisión entre individuos, salvo lo que pasó en las vacas lecheras y en los
los marinos. Entonces, si tenemos un zorro, un gato, un perro u otro animal, no hay transmisión entre individuos de la misma especie o a otros animales de otra especie, pero tenemos que estar atentos a eso. No hay evidencia de adaptación, por lo tanto, a mamíferos, y tampoco ha habido evidencia de adaptación a los antivirales, algunos hallazgos por ahí preocupantes, pero que no se han persistido a nivel ecosistémico. Los casos humanos siguen siendo excepcionales, sin embargo, esta situación de aumento de los casos que no tienen exposición es un tema absolutamente de interés para todos los equipos de biología, para los que trabajamos en el ambiente y obviamente para los equipos que atienden a las personas. Necesitamos mantener esta integración con agricultura, con Pesca, con el ambiente productivo, coordinación que es compleja porque tenemos acciones, miradas, formas de entender las cosas que pueden ser diferentes eventualmente. La forma, por ejemplo, que se hace la vigilancia en los animales es muy diferente a la vigilancia en los humanos. Entonces, tenemos que aprender a comunicarnos, y a poder leer la situación internacional de manera de prepararnos adecuado. No sé si Pablo quiere hacer otro comentario. Patricia, había una Ya, pregunta en el chat sobre el contacto con el sí, SAC. ¿No? sí, de hecho eso es lo Eh, que quería proceder a leer algunas de las ah, ya, ya. preguntas. De hecho, ya aclaraste una de ellas que tenía que ver con los casos en Europa. Eh, También antes de que Paula presentara, estaban hablando de los casos en humanos y que Paula también después lo mostró muy detalladamente. Pero uno de los datos tiene que ver con el contacto del SAC. Me imagino que en caso de que se encuentren con algún animal sospechoso o algo por el estilo. Sí, bueno, ahí las indicaciones que nosotros mantenemos las indicaciones que se establecieron en el 2023. La comunicación con el Servicio Agrícola y Ganadero es a través de la Seremi de Salud, para poder mantener un solo flujo de comunicación a nivel central. También tenemos comunicación con la División de Protección Pecuaria, así se llama el ámbito técnico, donde tienen equipos de epidemiología, tienen equipos también de control de enfermedades como nosotros, y con ellos mantenemos el contacto y con Pesca también con el área de protección de especies. eh, o sea, perdón, con especies protegidas, con el área de especies protegidas. Y en el caso de que haya alguna situación ambiental preocupante, hay páginas web, hay foros. Nosotros sugerimos que comuniquen a la Seremi de Salud de su área, ¿ya? Para que la Seremi de Salud evalúe y comparta la denuncia con el Servicio Agrícola y Ganadero Pesca. Entonces, si ustedes detectan en algún establecimiento que la gente les comunica que se están muriendo los marinos, los pelícanos o los pollos, los gansos, etcétera, comuniquen a la Seremi de Salud a través de su referente de epidemiología y ahí nosotros internamente coordinamos la investigación y la intervención de corte en el ambiente y en las personas. Y están apareciendo otras preguntas que yo creo que también Alonso aquí puede contestar. ¿Qué zona de Chile se considera que está más expuesta? Dado que se transmite a través de las aves migratorias y se afectaron especies marinas como los lobos marinos que también migran dentro del territorio nacional, lamentablemente todo el territorio nacional es susceptible para que presentemos influenza aviar, ¿ya? La concentración de la producción aviar en Chile está ubicada en la zona central. Entonces, en planteles productivos sería la zona central y eso es importante para los colegas, los compañeros que trabajan en el área asistencial. Se concentra desde la región de Valparaíso hasta la región de O'Higgins, pero tenemos plantas productivas también Maule, Ñuble, Biobío y un poco menos en Araucanía. Pero las aves de traspatio, aves ornamentales, hoy nos sorprendió la cantidad de gente que tiene aves ornamentales en su casa y a veces gran cantidad de especies, gran número de ejemplares. ¿Ya? La gente que tiene gallineros para producir huevitos, eso está distribuido en todo el territorio nacional, desde Arica hasta Tierra del Fuego. Gracias. Acá hay otras preguntas que yo creo que Paula nos puede ayudar. ¿Alguna recomendación a esta alerta en APS en particular para los médicos que atienden pacientes?
Y por supuesto, como les comentaba, lo más importante aquí es el riesgo de la exposición. Entonces, ante cualquier persona que consulte por síntomas respiratorios o conjuntivitis, sea en cualquier nivel de atención o que también tenga simplemente síntomas, eh, y que tenga el antecedente de haber estado en contacto directo o indirecto con animales que se encuentran enfermos, moribundos o muertos, siempre sospechar de influenza aviar o zoonótica y comunicarse con la autoridad sanitaria regional en este caso. Lo más importante acá es el estar atento ante eventos de influenza aviar en nuestro territorio o justamente si es que tiene morbimortalidad de los animales que tiene la persona, ya sea por traspatio o por ser perteneciente a un componente laboral y sospechar. De hecho, asociado con lo mismo, viene otra pregunta que habla de las personas o los profesionales de salud que trabajan en zonas rurales, cómo trabajar el tema de la estrategia de difusión, especialmente para abordar sospecha en población cuando van a terreno. Claro, justamente eso. Yo creo que lo más importante acá es establecer este diálogo con las comunidades, ya sea en todos los ámbitos, de denunciar ante eventos sospechosos de influenza aviar. Y eso significa morbimortalidad en animales de forma repentina, siempre sospechar y denunciar al SAC. Hay varias oportunidades en las que nos hemos encontrado con eventos de morbimortalidad en animales que no necesariamente son influenza aviar, pero para saberlo, la única forma que tenemos es que se contacte con el SAC y que el SAC pueda hacer la investigación. De esa forma, nosotros podemos trabajar coordinadamente con el Servicio Agrícola y Ganadero para establecer el seguimiento de las personas que pudieran haber estado expuestas a los eventos de influenza aviar. Súper. También hay una consulta, Paula, en relación al desarrollo de alguna vacuna específica para esta enfermedad. ¿Vacuna animal o vacuna humana? Ahí empieza el Vacuna, no, tema. no lo especifican, pero yo creo que es vacuna humana. Vacuna humana por el momento no se está planteando aquí por lo menos. Como les habíamos comentado previamente, los casos humanos son muy esporádicos y a partir del 2024 hubieron un aumento, pero son personas que se encuentran en un país en específico, que son parte de la industria específica. Por lo que por el momento no hay una necesidad de generar una vacuna, por lo menos para la población general. Por el momento, lo importante es que nuestra población se mantenga vacunada con la vacuna contra la influenza estacional, especialmente en los grupos de riesgo, y que todas las personas que se encuentren en este grupo y que puedan acceder a la vacuna estén protegidos ante los posibles eventos que nosotros tengamos en nuestro territorio para evitar una posible recombinación genética. Ahí ya abarcamos todas las preguntas que aparecieron en el chat. Yo solamente me queda agradecer a nuestros expositores por su completa y súper clara presentación. También agradecer a todos los participantes que se conectaron a este webinar. Tuvimos bastante buena convocatoria. Volver a repetir los que les señalaba en el chat, esta grabación van a ser subidas al canal de YouTube de Salud Digital, probablemente en los próximos días, y los dejo a todos cordialmente invitados al próximo webinar, que son todos los jueves, o por lo menos 10 jueves tenemos planificado a este mismo horario, a las 11 de la mañana, y en este mismo link, en la próxima semana vamos a hablar del tema de la racionalidad en el uso de antimicrobianos en el contexto de campaña de invierno. Así que los dejo a todos cordialmente invitados para la próxima presentación. Así que muchas gracias a todos y todas.